Buenas tardes, hermanos, Dios los bendiga. Estamos aquí una vez más para iniciar una clase más de exegesis bíblica. Hoy vamos a ver Filipenses 4:13 para ver qué enseñanza nos deja hoy este versículo, hermano. Dice así la bendita palabra de Dios: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esto es un eslogan de fe, pero también es una frase sacada de la carta a los Filipenses, capítulo 4, versículo 13. Y si analizamos cada palabra, veremos la extraordinaria dimensión del significado espiritual que conlleva. Veamos la palabra todo. Todo abarca una totalidad. De ninguna manera nada se escapa a esta palabra. La usamos para referirnos a un todo cuando no hay nada fuera de esto. Pues cuando decimos todo lo puedo, significa que no existe nada en la vida que no logremos con el inmenso amor de Cristo. Entonces, cualquiera que estuviéramos escuchando esto, pues todos diríamos amén, gloria a Dios. La pregunta no sería quién le puede ganar a Cristo, a nuestro Señor Jesucristo. Nadie le puede ganar. Él es omnipotente, es uno de los tres atributos que Él tiene y nadie más los tiene, que es todopoderoso, hermanos. Aquí no es esa pregunta. Aquí la pregunta sería: ¿nos puede vencer a nosotros el enemigo? Sí, a nosotros nos puede vencer, y no precisamente cara a cara, sino a través de las tentaciones carnales en las que nosotros caemos. Ahí es donde nosotros nos puede vencer. Entonces nosotros lo que tenemos que saber y entender, hermanos, es las circunstancias adversas. Pero vamos a ver realmente de qué nos habla este texto. Este texto en realidad en qué nos habla. Y como lo hemos visto muchas veces, vamos a empezar definiendo más adelante el contexto. Vamos a echar mano de la hermenéutica, de la tercera regla, perdón. Es necesario leer el contexto anterior al versículo y al posterior. Y dice en el anterior, voy a leer un poquito antes, y dice del 10 al 15, se los voy a leer. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, escuche bien, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación, y sabéis también vosotros, oh Filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos, hermanos. Entonces, el apóstol, podemos ver aquí en el contexto, no podemos tomar el versículo 13 solamente, porque si solamente yo tomo todo lo puedo en Cristo, por eso sacamos de contexto ese texto, y como lo dicen, los usamos como pretexto, y no debe de ser así, hermanos. Debemos de echar mano de las herramientas y saber realmente a qué se refiere. Mire, con este texto bíblico lo han cristianizado mucho y han puesto playeras, retratos, pulseras, gorras, hermanos, diciendo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero no nos habla realmente de lo que nos dice el Señor, y aquí lo estamos leyendo de lo que es. Esto habla de contentamiento, hermanos.
pero esa es la conclusión que vamos a sacar. Primero vamos a ver el contexto, vamos a ocupar un nuevo contexto, y este contexto se le dice geográfico. Vamos a entender para comprender y realmente cuál es la enseñanza que me quiere dar el apóstol Pablo a mí como cristiano hasta hoy en día en el que vivimos y lo que en ese tiempo estaban. Usted va a ver ahorita lo que es y debemos de echar mano de ello. Y vamos aparte a tocar el contexto geográfico. ¿Por qué? Porque yo quiero que usted entienda y usted vea lo que estas personas hicieron. Estas personas, dice ahí en su Biblia, si trae la versión 60, que son dádivas de los filipenses. Inclusive el apóstol Pablo los menciona en la carta a los Corintios, cuando les dice que los puso como ejemplos. Pero ¿por qué los puso como ejemplos? Para dar. Y que dieron a pesar de no tener, de lo que no tenían. Ellos lo dieron. Vamos a ver, el contexto geográfico nos marca dónde está Filipos. Yo aquí, miren, al estudiarlo tengo que analizar. Yo tengo un mapa, no se va a ver bien, hermanos, pero yo tengo un mapa de donde yo tengo que guiarme para saber el contexto geográfico. ¿Por qué? Porque el contexto geográfico es una que nosotros debemos de tener en cuenta. No lo podemos dejar de lado, hermanos. Debemos de la ubicación, ese es el contexto geográfico, la ubicación de cualquier país, pueblo, superficie terrestre, y hace referencia también al conjunto de elementos y relaciones entre ese espacio geográfico y otros. En este caso es Filipenses, ya sea Éfeso o Cesarea o Roma, donde fue escrita la carta. Bueno, déjenme decirles que los cálculos indican, aquí se los voy a dar, los tuve que sacar, tuve que trasladarme yo hasta esos tiempos y las circunstancias en las que estaban. Y dice que entre Cesarea y Filipos hay 1000 millas de ruta marítima. Una milla, hermanos, es 1.6 kilómetros aproximadamente, más o menos. 1.5, 1.6 es una milla. Y esa solo podría emprenderse entre abril hasta septiembre, hermanos. No era durante todo el año por las tempestades, por todo lo que había. Y si se querían ir por tierra, eran 1600 kilómetros. Y déjeme decirle que no eran como los caminos que tenemos ahorita. Eran caminos difíciles. ¿Me está usted entendiendo? Y nada más estamos sacando el contexto geográfico. Estas personas estaban tan entregadas al Señor. Por eso el apóstol Pablo, ahora entendemos por qué nos dice que se dieron al Señor primero y luego se dieron a Él. Porque para hacer lo que ellos hicieron hay que amar al Señor, hermanos. Para llevar un donativo, una ofrenda para que un siervo del Señor, en este caso el apóstol Pablo, lo dieran. Tuvieron que ellos que recorrer ya sean 1600 kilómetros de Cesarea a Filipos. Ese es el primero. Si hubiese sido Roma, es más lejos todavía, hermanos. Si fuera Éfeso, que es lo más cerca, y los que se inclinan los grandes teólogos en decir que era Éfeso, era porque son 740 kilómetros, pero se imagina usted de todas maneras la distancia. Casi es ir de aquí a México para entregar una ofrenda a alguien. Hoy en la actualidad podemos ir a abonar, depositar y hacerlo y no pasa nada. Pero estos hombres lo hicieron desde caminando, hermanos, a pie o en caballo, lo que sea, ellos atravesaron. No había pavimentaciones en ese tiempo, no había la electrificación. ¿Se imagina usted los peligros? Epafrodito, ahí en la palabra cuando dice al llegar con el apóstol, casi mueren por la travesía que tuvo que hacer. Entonces vamos entendiendo el amor inmenso que tenían ellos primero para con Dios, para poder dar al apóstol. Y aquí en este contexto geográfico podemos analizar y ver eso. ¿Cuánto tiempo? Imagínense, yo estuve analizando un nudo, estamos hablando que es un nudo por hora. La distancia que recorre un barco de un nudo es 1.8 kilómetros por hora, hermanos. Un barco en esos tiempos, un barco
recorría, si era de 12 metros, recorría 8 nudos por hora. Imagínense algo así como 14 kilómetros por hora. Ahora divide a 1600 si fue hasta Cesarea, o 1800 kilómetros Roma, divídalo 1800 entre 14. Ahí va a sacar usted las horas de viaje que tenían que hacer. Era muchísimo el tiempo, demoraban, yo estuve sacándolo, ellos demoraban 2 meses para poder llegar a ese lugar por vía marítima. Imagínense el amor que tenían por ellos, el amor que sentían por el prójimo, por el apóstol Pablo. Entonces aquí estamos sacando y estamos viendo que nosotros de esa manera debemos de amar a los siervos del Señor. A los que son siervos del Señor debemos de amarlos. Pero vamos más adelante a ver, ya vimos el contexto geográfico, localizamos hasta qué están esos 3 puntos de Filipos que se tuvieron que trasladar. Pero vamos a ver ahora el contexto gramatical. ¿Por qué lo voy a ver gramatical? Porque en el versículo 12 dice, sé vivir humildemente. Las palabras antónimas, hermanos, son las que tienen diferentes significados. Y vamos a ver por qué. Porque aquí vemos humildad. Y las palabras antónimas siempre van de la mano. Entonces, un antónimo, su significado, su definición, es lo opuesto o inverso al de otra palabra. Un ejemplo. Bueno, la palabra antónima es malo. Entonces aquí el apóstol está ocupando un antónimo. Sé vivir humildemente, así dice el 12, y sé tener abundancia. ¿Por qué lo tengo que sacar? Porque yo sé que habla de humildad en cuanto a carencia, no a humildad de ser humilde, como hoy muchos siervos del Señor son humildes, que andan diciendo que son humildes. No, yo soy muy humilde. No se refiere a esa humildad. Esa humildad no, ni siquiera se menciona ni se dice. Pablo está diciendo que él sabe vivir en carencia, en necesidad. Por eso, más adelante del mismo versículo dice, he padecido hambre y he sabido estar saciado también. Entonces, ese es el contexto que estoy ocupando, que es el gramatical. Y ya vimos y estamos definiendo lo que es humildad, a lo que Pablo se estaba refiriendo. Entonces, debemos de hacerlo. Debemos de comprender que esto no es que la palabra del apóstol les esté diciendo, tú puedes ganar lo que tú quieras, porque Cristo es el que te fortalece. Por eso muchos cuando vienen a los pies del Señor y nosotros no los instruimos de la manera correcta, cuando vienen las adversidades, salen corriendo, hermanos. Porque nosotros no los preparamos para decir, tus problemas no se van a solucionar. Cuando tú vienes a Cristo, tus problemas se van a aumentar. Van a aumentarse. ¿Por qué? Porque el enemigo va a querer a toda costa tumbarte de tu carrera para que tú alcances la meta. ¿Y cuál es la meta? Nuestra salvación, hermanos. Y es lo que nosotros debemos de entender. Si tú no tienes, dale gracias a Dios y está contento con ello. Es lo que nosotros debemos de estar, hermanos. Entonces, no se trata, como se los dije, de ganar siempre, sino se trata de la forma de responder, hermanos, cuando se pierde. De eso se trata, de que cuando nosotros perdemos, saber cómo lo hacemos. No se trata de las casas, no se trata nada de eso. Se trata de salir adelante, contentarse ante las adversidades, hermanos. Todo eso lo tenemos que entender. Por eso él mismo lo dice cuando estaban con ellos. Por eso se imagina usted el gozo que sentía Pablo cuando le llevaron ese donativo. Él escribe en el 10, en gran manera me gocé en el Señor, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, porque ellos estaban solícitos. Hermanos, hoy en día si hay algo que más le cuesta a la iglesia, es dar, y no solamente a la iglesia, sino al hombre. Lo que más le cuesta es desprenderse de lo material. Pero ¿sabe por qué? Porque están cansados también. Y yo, disculpen que se lo vaya a decir,
de ver cómo es que les echan cargas económicas y diciéndoles que si no das, se van a ir al infierno, o compran indulgencias para sacar familiares, y no es de esa manera, no, porque ya está escrito que el hombre muere una sola vez y después viene el juicio, hermanos, y nuestra salvación es gratuita, no tenemos que pagar nada. Tampoco quiere decir que yo no tenga que dar algo, porque yo lo tengo que dar, yo tengo que ofrendar. Estoy viendo el ejemplo que me están dando la iglesia de Filipos, que recorrieron tantos kilómetros para poder llevar un donativo al apóstol Pablo. Eso es lo que nos está diciendo, que debemos de estar contentos, hermanos. Cuando el apóstol Pablo, y con esto les voy a terminar del texto, concluye, cuando él dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, está hablando del contentamiento. Él había aprendido, así como nosotros debemos aprender a depender de Cristo, hermanos, y estar alegre sin importar lo que esté sucediendo en nuestras vidas. Eso es lo que él había aprendido. Eso es lo que debemos nosotros aprender de ese versículo, hermanos. De eso debemos de aprender, a que nos debemos de depender solamente de Cristo, que hoy no tengo, pero que yo dependo del Señor y mañana lo voy a tener. Eso es depender del Señor y vivir en fe, hermanos, en las manos de nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros tomamos todo lo puedo en Cristo fuera de contexto, hermanos, vamos a fracasar en entender esas palabras, porque no nos van a hablar de superación, como se los dije yo en el inicio, que no hay nada que se te ponga enfrente porque tú lo vas a vencer, lo vas a hacer. No, hermanos, se trata de que cuando nosotros estemos ante las adversidades, porque van a haber malos tiempos, así como hay buenos tiempos, van a haber malos tiempos en este cuerpo, en esta vida. Vamos a tener aflicciones, vamos a tener tristezas, vamos a tener dolor, vamos a tener carencia, pero ante ello el apóstol nos dice que debemos de vivir contentos. ¿Sí me está entendiendo, hermanos? Ahora eso es lo que en la adversidad, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Señor, yo estoy gozoso. Yo estoy gozoso si esta enfermedad que me ha venido en tus manos está. Pablo lo sabía, Pablo lo rogó. Pablo rogó ese aguijón que tenía, que era en el estómago, para que el Señor se lo quitase. Y el Señor le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tus debilidades. Por eso Pablo dice, de manera que cuando soy débil, es que fuerte soy. Entonces debemos de entender la palabra de Dios, y entendiendo la palabra de Dios vamos a salir adelante. Vamos a guardar nuestra salvación que el Señor nos dio y nadie nos las va a quitar. Debemos de estar contentos, hermanos, con lo que tenemos. Debemos de estar contentos en las adversidades, en las abundancias también debemos de estar. El gozo debe de estar igual, porque si cuando estoy en abundancia estoy más contento que cuando no tengo, entonces quiere decir que yo estoy siguiendo al Señor porque me está dando. ¿Y qué quiere decir? Que amo las bendiciones de Dios, pero no amo al Señor, sino las bendiciones. Y eso no es correcto, hermanos. Nosotros tengamos o no tengamos, debemos depender de Él. Amén, hermanos. Entonces, este texto nos habla de contentamiento, de lo que suceda en nuestras vidas, para que nosotros sigamos adelante, hermanos. Yo me despido. Dios les bendiga, hermanos.